Buenas tardes, mi nombre es Alberto Ruiz, estudiante de la maestría de Juicios Orales en la Universidad de IEXPRO. En esta ocasión vamos a hablar sobre la audiencia intermedia y vamos a precisar algunos puntos de la audiencia donde durante el desarrollo de la audiencia el órgano jurisdiccional propiciará a que las partes se abstengan de leer documentos, práctica que todavía no se ha perdido. Va a intervenir el Ministerio Público, va a intervenir la víctima u ofendido, va a intervenir obviamente el defensor y por supuesto el acusado, para lo cual en el caso del Ministerio Público, si no comparece, se procederá a reemplazarlo de manera inmediata, y en caso de que el nuevo Ministerio Público no esté muy enterado del asunto, podrá solicitar que se aplace la audiencia o se suspenda por un plazo que no podrá ser mayor de 10 días. Todo esto está dentro del artículo 57 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el caso de la víctima, el juez se asegurará de que comprende el idioma español. En caso contrario, en caso de ser indígena, se le designará un traductor. Lo mismo sucede con el defensor. En caso de incomparecencia se considera abandonada su defensa y se procederá a reemplazarlo porque no se puede violar el derecho del acusado, en este caso, para que se le designe o él designe a otro de manera inmediata. El acusado deberá asegurarse, el juez también, que entiende el idioma español. En caso de ser indígena, pues se le pondrá un intérprete o traductor que desee designar, o se le designará uno de oficio. Seguidamente el juez verificará que las partes conozcan los derechos constitucionales y legales. Para en caso de duda se dará explicación a los derechos que le corresponden en el caso del acusado y víctima u ofendido. Los tratados, los contenidos en la Constitución, por supuesto, los tratados y las leyes que de ellos emanen, lo que podrá incluir la lectura de los artículos 20 constitucional, el 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Seguidamente, el juez se cerciorará de haber cumplido con el descubrimiento probatorio, es decir, las partes, entre el Ministerio Público y el defensor. En caso de controversia, el juez abrirá debate entre las partes y resolverá lo procedente. Si el Ministerio Público o la víctima u ofendido ocultaron una prueba favorable a la defensa, el juez procederá a dar vista al superior jerárquico del Ministerio Público. Tratándose de la víctima u ofendido, le impondrá una corrección disciplinaria. El juez inmediatamente hará una exclusión de pruebas en caso de ser sobreabundantes. Y ya cuando al final de la audiencia, cuando el juez emita el auto de juicio oral, autorizará los medios de prueba a desahogar, de acuerdo al artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora en este momento vamos a iniciar el diálogo entre las partes que intervienen ya en el desarrollo de la audiencia en sí, ¿no? Entonces, en la apertura de la audiencia, primeramente el auxiliar de la sala vamos a tomar el carácter de auxiliar de sala, de juez, de Ministerio Público, de defensor, de acusado. Haremos esas variaciones, ¿no? En este caso, como auxiliar de sala, vamos a determinar lo siguiente, o vamos a decir lo siguiente. Siendo las 12 horas del día 30 de marzo del 2017, nos encontramos constituidos en la sala C para celebrar la audiencia de intermedia dentro de la causa penal 535-2016, que se instruye en contra de Aldo Giovanni Pérez Ariñana por el delito de ataques a las vías de comunicación en la modalidad de conducir un vehículo en estado de ebriedad. Se solicita a los asistentes, en términos del artículo 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permanecer en esta sala de manera respetuosa y en silencio. Se les recuerda que se encuentra estrictamente prohibido introducir equipos o instrumentos
que permitan grabar imágenes de video, sonidos o gráficas. Tampoco deberán introducir armas ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo, contrario al decoro, ni alterar o afectar el desarrollo de la audiencia. En caso de hacerlo, se aplicará alguna de las medidas previstas en el artículo 355 del Código Penal del Código Nacional de Procedimientos Penales, que pueden consistir desde el apercibimiento hasta el arresto por 36 horas. Por último, solicito a los asistentes ponerse de pie para recibir al juez Iván Martínez Villatoro, quien presidirá la audiencia. Juez, tomen asiento, por favor. Siendo el día 30 del mes de marzo del año 2017 a las 12 horas, este órgano jurisdiccional procede a llevar a cabo la audiencia intermedia con fundamento en el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales dentro de la causa penal indicada por el auxiliar de la sala. Le pregunto al auxiliar de sala, ¿se encuentran presentes en esta audiencia periodistas o medios de comunicación? Auxiliar de sala. No, señor juez, no se encuentran presentes periodistas o medios de comunicación en esta audiencia. Inmediatamente el juez procede a la individualización de las partes. Entonces el juez, una vez abierta la audiencia, procederemos con la etapa de individualización. Se inicia con el Ministerio Público, defensor y acusado, es decir, los que asisten a la audiencia. Y tiene la voz primeramente el Ministerio Público, licenciado Armin Jaimes Zúñiga Guiñén, con datos previamente registrados ante este órgano jurisdiccional. El juez otorga la voz al defensor del acusado. El defensor dice, licenciado Alberto Ruiz González, con datos previamente registrados ante este órgano jurisdiccional. El juez le da la voz al acusado. El acusado, Aldo Giovanni Pérez Ariñana, con datos previamente registrados ante este órgano jurisdiccional. En la misma audiencia, el juez verifica que las partes conocen o tienen conocimiento de sus derechos constitucionales y legales, y el juez pregunta, señor Aldo Giovanni Pérez Ariñana, en etapas previas a esta audiencia ya se le han informado sus derechos constitucionales y legales que le asisten. ¿Tiene alguna duda sobre los derechos que le reconocen en este momento procesal? El acusado, no, señor juez, no tengo duda. Ok, ahora el juez se va a la exposición respecto de la acusación. En este caso, juez se da uso a la palabra al Ministerio Público para que realice una exposición resumida de su escrito de acusación presentado el día 10 de octubre del 2015 ante este órgano de control o juzgado de control. El Ministerio Público, gracias a su señoría, por lo que hace al hecho atribuido al señor Aldo Giovanni Pérez Ariñana, es el siguiente: que el día 10 de octubre del 2015, alrededor de las 0 horas con 30 minutos, la agente de la Policía de Tránsito Municipal, Susana Jiménez, quien se encontraba en operativo alcoholímetro ubicado en prolongación del anillo de circunvalación, carriles de sur a norte, a un costado de la entrada principal del parque recreativo denominado Cañahueca, colonia San Francisco Sabinal de esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se percató de que un vehículo de la marca Ford tipo Ranger modelo 2010 color blanco con placas de circulación VS 14855 del Servicio Particular del Estado de Tabasco circulaba por el lugar de forma zigzagueante, por lo que ante tal situación se le marcó el alto y se le invitó a orillarse al pasar por los reductores establecidos para entrar a la zona de revisión de dicho operativo, por lo que se le indicó que detuviera su marcha para realizarle una entrevista, identificándose el conductor como Aldo Giovanni Pérez Ariñana, como se asienta en la licencia de conducir que presentó, a quien se le detecta aliento alcohólico, turnándose inmediatamente al médico legista asignado al operativo, quien le realice el examen médico correspondiente y lo declara en estado de ebriedad. Hechos a juicio de esta representación social son constitutivos del delito de ataques a las vías de comunicación en su modalidad de conducir un vehículo en estado de ebriedad, en perjuicio de la sociedad, de acuerdo a lo previsto en los numerales 385, párrafo primero y segundo, en íntima relación con el artículo 10, el artículo 14, párrafo primero, segundo y fracción primera, el artículo 15, párrafo primero y tercero, y 19, fracción segunda, todos del Código Penal vigente para el Estado de Chiapas, el cual se considera que se cometió en flagrancia, de acuerdo al artículo 16 constitucional, párrafo quinto, en íntima relación con el artículo 146, fracción segunda, inciso B, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que usted fue detenido en la comisión del delito. Por lo que hace a los medios de prueba ofrecidos
para la audiencia de juicio, en lo que respecta a testigos, ofrecemos a la agente de la Policía de Tránsito Municipal, Susana Jiménez Jiménez. Ahora bien, por lo que respecta a peritos, en nuestro escrito de acusación ofrecimos al perito doctor Oscar Iván Alvarado Coelho, perito médico. En lo tocante a documentos, ofrecemos únicamente el dictamen médico emitido por el perito, así como el informe policíaco homologado. Ahora bien, como evidencia material no tenemos medios de prueba que ofrecer. Por lo que respecta a su señoría a la audiencia de individualización de sanciones, no tenemos medios de prueba que ofrecer. Juez. Tiene el uso de la voz el acusado o su defensor. Nada que manifestar, su señoría. En ese momento el juez resuelve sobre incidentes y excepciones en caso de haberlos. El juez, antes de continuar con la audiencia, con fundamento en el artículo 344 del Código Objetivo en la materia, pregunto a las partes, ¿desean deducir alguna incidencia que consideren relevante presentar? ¿O desean promover alguna excepción? En este caso, el defensor contesta y dice, nada que manifestar, su señoría. El juez se va al punto del establecimiento de acuerdos probatorios y el juez dice, una vez escuchadas las partes, pregunto al Ministerio Público, ¿han celebrado acuerdo probatorio en este caso? De haberlo hecho, indiquen a este órgano jurisdiccional cuál es el hecho o hechos o las circunstancias aceptadas como probadas. Toma la palabra el Ministerio Público, sí, su señoría, hemos celebrado un acuerdo probatorio. Ahora el acusado, sí, su señoría. Juez. El Ministerio Público y el acusado han manifestado a este órgano jurisdiccional que con fecha 15 de marzo del 2017 han celebrado acuerdo probatorio en relación con el hecho siguiente. El día 10 de octubre del 2015, alrededor de las 0 horas, con 30 minutos, el agente de la Policía de Tránsito Municipal, Susana Jiménez Jiménez, quien se encontraba en el operativo alcoholímetro ubicado en la prolongación del anillo de circunvalación, carriles de sur a norte, a un costado de la entrada principal del parque recreativo denominado Cañahueca, colonia San Francisco Sabinal, de esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se percató de que un vehículo de la marca Ford Tipo Ranger modelo 2010, color blanco con placa de circulación VS 14855, de servicio particular del estado de Tabasco, circulaba por el lugar de forma zigzagueante, por lo que ante tal situación se le marcó el alto y se le invitó a orillarse a pasar por los reductores establecidos para entrar a la zona de revisión de dicho operativo, por lo que se le indicó se detuviera su marcha para realizarle una entrevista, identificándose el conductor como Aldo Giovanni Pérez Ariñana, como se asienta en la licencia de conducir que presentó, a quien se le detecta aliento alcohólico, turnándose inmediatamente al médico legista asignado al operativo, quien le realizó el examen médico correspondiente y lo declaró en estado de ebriedad. Toda vez que no hay oposición al acuerdo probatorio celebrado entre el Ministerio Público y el acusado, se procede a calificar el mismo. Este órgano jurisdiccional considera que existen antecedentes de la investigación de los que se acredita el hecho acordado como probado, por lo que se realiza el acuerdo probatorio celebrado por lo que se autoriza el acuerdo probatorio celebrado el día 15 de marzo del 2017 de los hechos antes mencionados, en relación a los hechos antes mencionados. Una vez resuelto lo anterior, este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 344 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procede a cerciorarse de que se haya cumplido con el descubrimiento probatorio a cargo de las partes. Juez, de conformidad con el artículo 337 del Código Objetivo en la materia, pregunto al Ministerio Público, ¿le ha entregado a la defensa de manera inmediata a su solicitud copia de los registros de la investigación? ¿Le ha dado acceso respecto a las evidencias materiales recabadas durante la investigación? Ministerio Público, sí, señor juez, el representante social ha cumplido con el descubrimiento probatorio que le corresponde. Juez, ¿tiene la defensa alguna oposición a lo señalado por el Ministerio Público? Defensor, no, señor juez. Ahora pregunto a la defensa, ¿le ha entregado al Ministerio Público copia de los registros que cuenta? No, señor juez, ya que no cuento con ninguno. ¿Tiene alguna oposición al Ministerio Público? No, señor juez. Derecho del uso de la palabra, señor Aldo Giovanni. En términos del artículo 66, tiene usted el uso de la voz. Acusado, nada que manifestar, señor juez. Inmediatamente el juez dicta el auto de apertura a juicio oral y cierra la audiencia.